en todo momento. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos tomar este instituto bíblico, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ponernos, Señor, a mis hermanos para que esto se lleve a cabo en esta hora. Señor, te pedimos que tomes tú el control de este lugar, Señor Jesús, que seas tú, Señor, obrando, que seas tú, Señor, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría, Señor, para poder llevar a cabo este instituto, este seminario de crecimiento, Señor, y podamos, Señor, ser de bendición para más almas, Señor, que no conocen tu nombre, que no conocen el evangelio, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial. Usa a mi hermano Adán Guizar, usa a mi hermano Isidoro, Señor Jesucristo, y a cada uno de mis hermanos que estamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que salgamos bendecidos de este lugar, que salgamos, Señor Jesucristo, bendecidos y fortalecidos, Señor, y edificados con tu palabra, Señor, y con esta enseñanza, Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano Pastor Adán Guizar, venga, gloria al Señor, y le dejo lugar en el nombre de Jesús. Dios bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta hermosa mañana. Amén. Vamos a dar inicio de una forma ya oficial al Instituto Rema, Instituto Bíblico del Nombre de Jesús. Amén. Y también le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, también a la iglesia anfitriona aquí en Saltillo, a nuestros hermanos del Huachichil, a nuestros hermanos de Monterrey, amén, que me acompañan. El día de hoy, muy temprano, estuvimos, ¿verdad?, alistándonos para estar en este santo lugar. Y también estamos dando la bienvenida a nuestros hermanos que nos van a estar viendo por internet y que algunos ya posiblemente nos están siguiendo o escuchando a través de las redes sociales. Un saludo para la iglesia de San Luis Potosí, la Huasteca Potosina. Un saludo para nuestros hermanos en Villahermosa, Tabasco, que entre semanas estuvieron comunicando con su servidor. Un saludo a la iglesia Amigos de Cristo, amén, a nuestro hermano Moisés Cruz, a nuestra hermana Dolores, a nuestra hermana Sandy, y también a nuestros hermanos, ¿verdad?, en cualquier parte de México, a los hermanos de Houston que están conectados, a nuestros hermanos que están en Cuba, en Colombia, y también a los hermanos que nos van a estar viendo desde Argentina. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a ellos en nombre del Señor Jesucristo, a nuestros hermanos. Pueden tomar sus lugares un momento, mis queridos hermanos. Y bueno, en esta materia, ¿verdad?, inicial, en esta apertura, voy a dar prácticamente en este momento el conocimiento de lo que vamos a estar viendo en este instituto con respecto a lo que va a implicar el programa. Y este instituto se compone de 18 tomos. El primer tomo, materia que vamos a estar viendo, lleva por título Introducción a la Biblia. El contenido que vamos a estar viendo, usted ya tiene su manual. Lección 1, la Biblia. Lección 2, cómo fue escrita la Biblia. Lección 3, las presuntas contradicciones. Lección 4, la doctrina. Lección 5, cómo llegamos a tener nuestra Biblia. Lección 6, cómo llegamos a tener nuestra Biblia. A continuación, lección 7, Jesucristo en la Biblia. Lección 8, la verdad dispensacional. Lección 9, un estudio de números en la Biblia. Lección 10, parábolas, tipos y figuras de lenguaje. Lección 11, cómo estudiar la Biblia. Lección 12, cómo estudiar la Biblia a continuación. Este instituto, hermanos, está establecido para terminarse aproximadamente en 3 años. Pero aquí con nosotros vamos a hacer todo lo posible y el esfuerzo para terminarlo en 2 años. Todo va a depender de la permanencia, de la asistencia de cada uno de nosotros y también, obviamente, de esa constancia. Con respecto a los hermanos que están viéndonos por internet, sí me preguntaban entre semana que cómo iba a aplicar para ellos. También esto aplica para los hermanos que están aquí presencialmente el día de hoy. Si algún día usted por algún motivo
no puede asistir, ¿verdad? A las enseñanzas, pues las enseñanzas van a quedar grabadas en internet y usted va a poder ver la enseñanza desde su casa y va a poder reponer la clase. Para los hermanos de internet se les van a estar pidiendo que me envíen el correo electrónico, ¿verdad? Por mensajes en Messenger. Se les va a enviar a través de correo electrónico el examen. Algunos hermanos me mencionaban, pero el examen puede ser un poco fácil. Bueno, va a haber preguntas de razonamiento, preguntas que llamamos preguntas abiertas, que van a ser de razonamiento, donde van a ser involucrar que usted aporte el conocimiento que adquirió, ¿sí? Entonces, la verdad que va a ser algo muy bonito, donde usted va a poder estar expresando el conocimiento adquirido. Amén. Entonces, de esto se compone la primera materia. Amén. De los subtítulos o temas, subtítulos que ya mencioné. Y el día de hoy vamos a comenzar con la lección 1, que lleva por título la Biblia, ¿sí? Los nombres y títulos de la Biblia. La Biblia, la palabra española Biblia se deriva de una palabra griega biblión, que literalmente quiere decir el libro. Acostumbraban los antiguos a escribir libros en papiro que se llamaba biblos por la ciudad de donde venía, y por fin llegó a tomar el nombre de las Sagradas Escrituras. No se llamaba Biblia porque hay 66 libros, sino porque tiene preeminencia sobre todos los libros. Es más que un libro cualquiera. Es el libro que está levantando tan alto sobre todos los libros del mundo, como los cielos están altos sobre la tierra. En Salmos 47 y en Hebreos 10:7 las Sagradas Escrituras llevan el nombre el libro. Y vamos a estar viendo otras referencias. Yo le invito a que abra conmigo su Biblia en Salmos, en el libro de Salmos 47. Dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esta materia, queridos hermanos, queridos oyentes, vamos a estar viendo cómo el Señor, ¿verdad?, nuestro Dios, estableció lo que vienen siendo las escrituras, el libro, lo que se conoce como la palabra de Dios, desde tiempos antiguos. Y la finalidad de este lenguaje era comunicarle al hombre su voluntad. Y el Señor usa algo que se llama lenguaje. Ese lenguaje está establecido a través de la escritura, ¿sí? Y vamos a ir viendo, esto se va a poner muy interesante, porque vamos a ir viendo más adelante cómo, por así decirlo, fue avanzando. Vamos a ver que antes se escribían, por ejemplo, el Señor cuando escribió los 10 mandamientos, dice la Biblia que lo escribió con el dedo de su mano, y los escribió en piedras, ¿sí? En tablas de roca o en las piedras. Posteriormente empieza a surgir lo que viene siendo en piel de animales, pergaminos, ¿sí? Hasta que se establece lo que viene siendo la imprenta y se manda a editar lo que viene siendo imprimir la Biblia. Vamos a ir conociendo poco a poco esta historia, pero aquí la esencia es el hecho de que Dios siempre ha querido hablarle al hombre y a la mujer. ¿Amén? Entonces vamos a ver cómo se conoce bíblicamente y qué nombre se usa para referirse a la palabra de Dios. Vamos a ver en Marcos 12:26. Vaya conmigo a Marcos 12:26. Vamos a ir viendo en este estudio cada cita. Es importante que usted vaya conociendo y también vaya comprendiendo y entendiendo la importancia de la palabra de Dios, la importancia de escudriñarla, la importancia de investigarla, la importancia de estar prácticamente todos los días estudiando la palabra del Señor. Marcos 12:26.
Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿No habéis leído en el libro de Moisés? O sea, para referirse a la palabra del Señor se usa el término también libro. Vamos a ver qué dice en Lucas 3:4. Lucas 3:4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una vez más utiliza el término como dice en el libro. Vamos a ver qué dice Lucas 20:42. Ya que estamos ahí, vaya conmigo a Lucas 20:42. Dice lo siguiente: pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El libro de los Salmos, el libro de Moisés. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Hechos 1:20. Vaya conmigo rápido, aquí estamos usando el esgrima bíblico. Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Hechos 7:42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces, palabras claves: libro de los profetas. Vamos a ir viendo más adelante minuciosamente, vamos a ir estudiando cómo se refería, por qué se referían así a la palabra del Señor, cuáles son estos libros, los libros de los profetas. Vamos a ir avanzando en el curso y usted va a ir aprendiendo esto. Veamos qué dice en Salmos 47. En el Salmos 47 vamos a ver qué dice la palabra del Señor, y hace referencia al mismo tema. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. La palabra de Dios. De todos los títulos que tiene la Biblia, la palabra de Dios es tal vez el más significativo, impresionante y completo. Da a entender que Dios habla al hombre. Este título manifiesta la autoridad divina y se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento y 40 veces en el Nuevo Testamento. El término la palabra de Dios se usa 40 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver las referencias bíblicas. Marcos 7:13. Vaya conmigo a Marcos 7:13. Y vamos a ver esta referencia bíblica, Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjense que estudiando minuciosamente esta escritura, es por eso el motivo de este instituto, amados hermanos, que la iglesia del nombre de Jesucristo podamos comprender y tener un panorama más amplio de comprensión de la palabra del Señor. Porque si usted va conmigo al verso 10, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta, que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Hablando de ayudar a un padre o una madre, es un mandamiento del Señor. En el verso 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, el Señor Jesús estaba enfrentando al pueblo, estaba hablando al sistema religioso, y les estaba diciendo que habían invalidado la palabra de Dios
por tradiciones de hombres. Eso es lo profundo y lo tremendo de este estudio, que hay muchas veces que la iglesia sigue tradiciones de hombres y no la voluntad de Dios. Amén. Y esto está tremendo, porque ahora que estuvimos repasando y estudiando nuevamente estos manuales, el Señor estaba hablando a mi mente, a mi corazón, y el Señor claramente me hablaba a mi mente y me decía: quiero que digas esto en el instituto, que usted va a tener las herramientas necesarias para cuando usted esté estudiando en la palabra del Señor, usted pueda decir: gracias porque tú me estás enseñando, Señor, y no invalidar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, por tradiciones humanas, que es lo que pasa ahorita actualmente en el sistema religioso, que a veces la iglesia hace o sigue alguna tradición y hay cosas que no están en la voluntad de Dios, como en el caso que aquí menciona el mismo Jesús, menciona que tenías que ayudar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y por la cuestión de que tenían que entregar estas ofrendas o estos diezmos, los tenían que entregar al sistema religioso. No puedo ayudar a mi papá y mi mamá en la cuestión económica porque tengo que entregar primero esta ofrenda a Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí el Señor les está explicando de que había un mandamiento en la misma palabra de honrar a tu padre y a tu madre. Viene escrito en los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos habían establecido, el hombre del sistema religioso honra primero a la religión. ¿Sí me está siguiendo? Y eso es un ejemplo. Vamos a ver más adelante otra cita. Vimos la de Marcos, el Evangelio de Marcos. Vamos a ver Romanos 10:17. Romanos 10:17. Usted puede ir anotando en su manual lo que vaya comprendiendo, lo que vaya entendiendo. Puede ir anotando en su libreta, ¿sí? Todo lo que usted vaya comprendiendo, sus dudas. Al final va a haber un tiempo para preguntas y dudas. Se les va a dar un espacio. Todas las dudas que usted tenga, vamos a darle el espacio para que usted las realice y en el nombre del Señor poder contestarle sus preguntas, amado hermano. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La importancia de recibir palabra, de escudriñar palabra de Dios, dice que también te aumenta la fe. Diga: aumenta la fe. Una vez más, oír palabra de Dios aumenta mi fe. Entonces, una persona que no escudriña, que no estudia la palabra, que no le da seriedad a la palabra de Dios, su fe empieza a menguar. Pero cuando se vienen problemas difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones económicas, situaciones en la iglesia, en el ministerio, en el matrimonio, pero usted tiene fe en la palabra de Dios, la recibe, la entiende, la comprende, la estudia y la aplica, entonces usted va a ser un hombre y una mujer con mucha fe. Y es lo que Dios quiere de la iglesia, que su fe aumente. Una vez más dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En este curso vamos a ver, me voy a adelantar tantito, vamos a ir viendo cómo mucha gente murió porque esta palabra fuera traducida del hebreo al griego. Al primer idioma que se tradujo la Biblia fue en el alemán, ¿sí? Pero vamos a ir viendo en la historia, después vamos a poner unas películas ahí para que usted también esté en un contexto más amplio. Y va a ir viendo cómo la gente daba su vida por traducir que del hebreo al griego, que del hebreo a diferentes idiomas. Los perseguían, los mataban. Y el día de hoy la gente, la iglesia de hoy en día no quiere abrir su Biblia. La iglesia de hoy en día, mucha gente tiene empolvada la palabra de Dios. Pero cuando usted aprenda, y vamos a ir viendo en este instituto, también a los hermanos que nos están viendo por internet, la importancia de esta santa palabra, que gente derramó su sangre por escribir la palabra de Dios, a unos profetas. Muchos de ellos no querían a veces hablar, decir. Entonces usted va a entender, y la pretensión es que usted le dé el valor a la palabra de Dios y amemos la palabra de Dios y sobre todo obedezcamos esta hermosa palabra
¿Sí me está siguiendo? Entonces el Señor ha hecho hasta lo imposible para estar siempre comunicado con el hombre y con la mujer. Ha mandado, ha levantado gente estudiosa, eruditos, que han hecho traducciones bíblicas. Algunos han dado su vida. Entonces ya no le queda al Señor, ¿verdad? Quizás hacer algo más. Ya nos toca a nosotros ahora estudiar la palabra de Dios, escudriñarla. Y yo lo que le quiero pedir a todos mis amados hermanos es que ya cuando estamos adentro de ese instituto, yo le voy a pedir al pastor Rubén, si por favor en una libreta se anoten cada uno de mis hermanos, vayan pasando esa libreta y me van anotando su nombre, ¿sí? Hoy es el primer día y nos vamos a ir basando en esa libreta para tomar la asistencia. Cada día que estemos, ¿verdad? Dando la enseñanza, vamos a tomar la asistencia, los hermanos que están llegando, los hermanos que están viniendo, y también por el internet voy a pedir a mis hermanos que digan presente, amén, o digan amén, aquí estamos, y también se les va tomando la asistencia. Le voy a pedir, hermano Rubén, que pase una libretita, una hoja, y para que mis hermanos que están aquí presentes puedan anotar su nombre completo. Entonces la pretensión, querido hermano, es de que usted esté estudiando la Biblia no una vez cada 15 días, no una vez al mes, o no una vez al año. Es que a través de este estudio impacte tu vida, que usted estudie la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Porque vamos a ir viendo el efecto de la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante. Las escrituras, los nombres o títulos de la Biblia, se le conoce como la palabra de Dios, se le conoce como las escrituras. La frase las escrituras se usaba más en la época de la iglesia primitiva. Vamos a usar el término y la iglesia del inicio, que en la actualidad se deriva de la palabra latina escritura, que quiere decir obra escrita. Las referencias bíblicas son Mateo 22, 29. Vamos a ver qué dice en Mateo 22, 29. Ahí da la referencia de lo que estamos hablando. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Aquí el Señor estaba hablando el tema de la resurrección. Le resumo. Y aquí estaba hablando con estas personas, el sistema religioso, el mundo religioso, y ellos creían, algunos de ellos creían que cuando resucitaran, ellos iban a poder estar en casamiento allá en el cielo y podían tener a su mujer, o en este caso a las mujeres. Aquí dice, con respecto, en el verso 28 dice: en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Vamos a recalcar lo que dice el Señor Jesucristo aquí: erráis ignorando las escrituras. O sea que mucha gente, muchos hermanos, mucho pueblo de Dios puede ignorar las escrituras y puede dar una mala doctrina. Entonces el Señor conoce y dice: tú estás errando en mi palabra, tú no estás obedeciendo mi palabra, te estás yendo a la derecha, o te estás moviendo a la izquierda, o estás torciendo mi palabra. Y es cuando el Señor dice: estás errado, estás errando. Entonces yo no sé si a usted le preocupe, querido hermano, hermana. A mí me preocupa. A mí me pasa algo que me preocupa. Digo, wow, está tremendo. O sea, el Señor está al tanto de todo. Cada enseñanza que se da desde el púlpito, cada enseñanza que se da en cada predicación, los hermanos ministros que nos están viendo por internet, debería de preocuparnos no errar en la doctrina del Señor o no errar en las escrituras. Debería preocuparnos estudiar, escudriñar cada ministro, cada diácono, cada evangelista, cada maestro. ¿Sí me está siguiendo? Es una belleza, eso es algo hermoso lo que Dios ha establecido aquí. Vamos a ver la siguiente cita en Lucas 24, 27. Lucas 24, 27.
En Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús estaba hablando con el pueblo, y dice esta escritura que Jesús les estaba hablando de él, les estaba hablando lo que hablaron de la venida de Jesucristo en el libro de Moisés, en los profetas. Y dice que él se fue uno por uno diciéndolo lo que de él decían. Esto nos está hablando, hermano, hermana, del conocimiento, obviamente, que Jesús tenía de la escritura. Pero quiero hablarlo en términos como hombre, ¿sí? Sabemos que Jesús es Dios hecho hombre. Pero yo quiero hablarte como lo que Él quiere enseñarnos, que en el estatus humano, en la situación de hombre, usted y yo, y todos los que nos ven en internet, tenemos que conocer las escrituras. Y nada más para que usted se dé una idea, ¿por qué le decían a Jesús Rabí? Nosotros traducimos que Rabí era maestro. Pero quiero decirle algo. Me metí a investigar un poquito más en los términos, ¿verdad?, del hebreo bíblico. Y resulta que lo que encontré es que a Jesús no le decían Rabí tan solo por maestro, sino que un rabí judío, escuche lo que le voy a decir, es una persona que alcanza ese nombramiento porque conoce en excelencia las sagradas escrituras. O sea, no es yo pienso, yo creo, yo me imagino. Al Señor le decían rabí porque el mundo religioso, los maestros del sistema habían visto, habían diagnosticado, habían oído que Jesús conocía en excelencia las sagradas escrituras y daba una correcta interpretación de la misma. Oh, aleluya. Y cómo no, si era su hermosa palabra, y su hermosa palabra, amén, aleluya. Pero significa que el Señor nos deja a nosotros como pueblo de Dios quizás la vara alta, en el aspecto de que nosotros cuando predicamos, cuando enseñamos, tenemos que profundizar en la palabra, en conocerla, pero no decir solamente ya la conozco, ya me grabé 1000 citas bíblicas aquí. ¿Sabe qué es lo siguiente que vamos a ver más adelante, hermenéutica homilética? Es la interpretación bíblica. Por así decirlo, ese es el manjar del estudio de la palabra de Dios. La interpretación, la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y después de eso, lo más importante es vivirla en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo una persona, está la problemática, cómo una persona va a interpretar correctamente la Biblia o la palabra de Dios, ¿verdad?, si no entiende, no pasa tiempo con el Señor? Porque vamos a ver términos más adelante de iluminación, inspiración, revelación, vamos a ir viendo todo eso. Pero una persona que entiende la voz de su Señor, de su Maestro, de su amado, es porque esa persona pasa tiempo con Él. Cuando la esposa escucha la voz de su esposo, si estuviera apagada la luz, si estuviéramos en la oscuridad y el esposo le llama a su esposa amor, la esposa ya sabe que aunque haya oscuridad, es la voz de su esposo. Amor, quiero que hagas esto. O amor, por favor, atiéndeme, hazme de comer. Entonces la esposa ya sabe que su esposo le está dando una petición, ¿sí? Identifica la voz de su amado. ¿La iglesia identifica la voz de su amado? Si la iglesia no pasa tiempo con Dios, no intima con Dios, no ora, no ayuna, no busca esa presencia como Él quiere que lo busquemos, no estudia la Biblia, no escudriña, no nos vamos a buscar
cada concepto, el significado real, podemos estar en serios problemas al momento de interpretar la Biblia. Y usted puede decir, querido oyente, pero ¿cuál es el problema? Dios es amor, Dios es bueno. ¿Sabes cuál es el problema de esto? La gravedad del asunto, que si usted o yo no predicamos lo que es de la palabra, una correcta doctrina, estamos predicando mentira. Y si predicamos mentira, entonces dice la Biblia que hay un padre de mentira. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, si somos hijos de Dios, somos hijos de luz y queremos nosotros obedecer a nuestro Padre Celestial, está en cada uno de nosotros buscarle, profundizar en su palabra, interpretarla correctamente y aplicarla en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar estábamos en Lucas. Vamos a ver qué dice Juan 5:39. Aquí me quise extender un poco porque lo consideré necesario. Vamos a ver qué dice Juan 5:39. Y yo le invito, amado hermano, y le motivo a que sigamos buscando la palabra de Dios y que sigamos estudiando y sigamos investigando. Se le va a dar fuentes bibliográficas para que usted investigue también y aprenda un poco más. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice: escudriña, profundiza, investiga, sumérgete en mi palabra, anhélala, deséala, ámala. Escudriñad las escrituras. Está diciendo: escudriña mi palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y si yo quiero alcanzar la vida eterna, entonces yo tengo que estudiar su palabra, que es fuente de vida. Y al estudiar esta palabra, que es fuente de vida, querido hermano o hermana, dice: puedo obtener la vida eterna. A vosotros os parece que en ella está la vida eterna. ¿Cuántos creemos que en esta está la vida eterna? En la palabra de Dios. Entonces, si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que escudriñar su palabra, porque su palabra nos va a guiar a esa vida eterna. Y Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Es la importancia de la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Vamos a ir viendo el poder del evangelio, pero todo es por la palabra, por la palabra. Vamos a ver qué dice en Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí el escritor está hablando de personas que reciben la palabra, pero que como que no le dan mucha importancia, y hace una comparación con lo de Tesalónica y dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran verdaderas. Yo bendigo tu vida, querido hermano, en esta hermosa mañana. Bendigo la vida de mis hermanos de Saltillo, mis hermanos de Monterrey, hermanos de Huachichín, mis hermanos de San Luis Potosí, los que están en internet conectados, porque dice que si usted tiene esa apremiante y con solicitud atiende la voz de Dios para estudiar su palabra, usted es bendecido, porque usted atendió el llamado del Señor. Amén. Este proyecto de Rema, Instituto Bíblico del Nombre de Jesús, quiero extender un poquito. No es un proyecto personal, ese es un proyecto de Dios para su pueblo. Dios quiere que su pueblo aprendamos más de Él. Nunca vamos a terminar de aprender del Señor. Y qué hermoso cuando Él nos habla, qué hermoso cuando Él nos revela, qué hermoso cuando Él nos enseña de viva voz y te dice en esta hermosa mañana:
creé este día para que tú estuvieras aquí escuchando mi palabra. Quiero enseñarte más, esposa mía, amada mía. Quiero que me conozcas más, quiero que me descubras más. Qué hermoso, amén. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Romanos 1:2. Romanos 1:2. Recuerdo el tema que estamos viendo, la Biblia, como subtítulo, los nombres y títulos de la Biblia. Romanos 1:2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es otra forma de referirse a la palabra de Dios como las santas escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. Es una cita quizás muy conocida por cada uno de nosotros, pero vale la pena en esta hermosa mañana estudiarla y repasarla. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice en el verso. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero leer el contexto de este capítulo. En el verso 9 hasta el 15 y 16. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: has seguido mi doctrina. Doctrina significa conjunto de enseñanzas. Y ese conjunto de enseñanzas que tenía Pablo para decirle a Timoteo: has seguido mi doctrina. Y la doctrina él escribió no es mía, sino hay alguien que me la dio. Amén. Y me hizo el llamado aquel día que me tiró del caballo. Amén. Jesús de Nazaret. ¿Quién eres, Señor? Hoy has seguido mi doctrina, conducta. Cuán importante es que los pastores, los ministros, los líderes, los siervos, los diáconos, la iglesia en general cuide su conducta. Diga conducta. ¿Cómo está tu conducta, querido hermano, allá afuera, en el trabajo, en la escuela, en la casa? No podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Un hijo de Dios es luz en su casa y es luz en la calle y también en la iglesia. Entonces cuide su conducta, porque su testimonio puede hacer que se salve un alma o se pierda. Y es lo que Dios quiere con su palabra, que nuestra conducta sea transformada, que nuestra conducta sea moldeada, que nuestro carácter sea perfeccionado. Y usted puede decir: hermano, es que yo tengo feo temperamento o feo carácter, soy muy explosivo, necesito ayuda. Hay gente que dice: necesito ayuda psiquiátrica, necesito ayuda con un psicólogo. No, usted lo que necesita es estudiar la palabra, recibir el mensaje del Señor y dejar que moldee su temperamento. La palabra de Dios es como un martillo, ¿sí?, que quebranta el corazón más duro. Dice propósito. Si usted tiene un propósito, diga palabra propósito. ¿Cuál es tu propósito en Dios? Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Tienes que tener un propósito de vida. Dios no quiere a una iglesia sin rumbo. Dios no quiere una iglesia que vaya de aquí para allá y no sepa de aquí al siguiente año qué es lo que sigue o qué va a hacer en el ministerio. Dios estableció la iglesia, que es su cuerpo, pero para un propósito divino. Dios no nos quiere sentados sin hacer nada y que pasen 20 años, 30 años recibiendo pura palabra, y luego no aplicarla y no ser maestro. Dios quiere que usted alcance el nivel de maestro, que usted sea maestro y no niño espiritual. Entonces dice propósito. Ha seguido mi doctrina, conducta, propósito. Pablo tenía un propósito y Timoteo lo seguía. Su pastor le dijo: tenemos un propósito, queremos aprender palabra de Dios, y usted le sigue. Gloria a Dios por su vida, porque usted está siguiendo el propósito.
La iglesia está siguiendo el propósito. Fe, la palabra te va a dar fe, te va a aumentar fe, longanimidad, amor y paciencia. La palabra de Dios te va a dar amor. Diga amor. Es que yo no sé amar, pastor. Es que yo crecí en una familia donde me maltrataban desde pequeño, me azotaban, me golpeaban, sufrí acoso. Y tengo un corazón con resentimiento, tengo un corazón con odio, tengo un corazón donde me refugio en las drogas, en el alcohol, porque no ha conocido el amor de Dios. Pero si usted y yo lo vivimos y lo predicamos, esa persona va a ser transformada por el amor de Jesús. Hermano Adán, tanto poder tiene la palabra de Dios, tanto así, 20 años de predicar el evangelio. Y está para una gloria de Dios en muchas partes de México y en Estados Unidos, y ver cómo el poder de Dios restaura la vida del hombre, alcanza al perdido, perdona pecados, da sanidad a su vida, a su alma, a su cuerpo. Tanto así es el poder de la palabra de Dios. Paciencia. Esta palabra parece sencilla, pero es muy profunda, hermanos. ¿Qué te impacienta? Me impacienta mi esposo, porque ya me tiene cansado, me tiene cansada. Me impacienta mi hijo que está en las drogas. Me impacienta mi estatus económico que no cambia. Me impacienta el problema con el vecino que siempre cada fin de semana pone la música a todo volumen y no me deja dormir. Me impacienta que mi jefe en el trabajo no me comprende y me regaña mucho. Me impacienta que no me suben el sueldo en el trabajo. Me impacienta la vida que estoy llegando. Bueno, el Señor te va a dar paciencia a través de su palabra. ¿Cómo puede ser eso? Pídale al Señor que ya le está enseñando, pero que le enseñe paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y que todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Biblia te está diciendo, su palabra te está diciendo, va a haber persecución. Entonces tengo que tener paciencia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Más adelante en el capítulo 3, si usted lee todo el contexto, habla de hombres corruptos, dice impetuosos, traidores, infatuados, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. Entonces la iglesia, Dios te va a dar el arma para que usted, querido hermano y hermana, no sea engañado. No sea engañado por una falsa doctrina, no sea engañado por un falso maestro, no sea engañado por gente que pueda tener apariencia de piedad, pero que negará la eficacia de ella. Y fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, la importancia en el verso 14. Pero persiste, tú, querido hermano, hermana, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que desde la niñez, desde niño, Timoteo sabía las sagradas escrituras. Por eso es importante que usted traiga a sus hijos a la escuela bíblica dominical. Sus hijos están tomando enseñanza allá arriba en este momento en el Instituto Bíblico. El Señor me dijo, no dejes fuera a los niños. Hay un material especial para los niños que vamos a estar impartiendo en estas clases. A mí me daban clase en escuelitas de verano, en la escuela bíblica dominical cuando era niño. Y miren, aquí estamos para una gloria de Dios predicando y enseñando al pueblo. Y me gustaba mucho aprender y colorear a los profetas. Yo recuerdo mucho que me gustaba mucho colorear al profeta Moisés cuando abría el mar, ¿verdad? Me gustaba mucho y se me quedaba el mensaje. Y Pablo le dice a Timoteo, tú desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice el 16. Toda la escritura
No dice esta sí, esta no, una mitad, un tercio. No, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por quién es inspirada toda la escritura? No es inspirada por un hombre, es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir. El Señor nos redarguye, hoy nos está redarguyendo. Hoy he dejado de leer la Biblia, he dejado de darle la importancia a la palabra de Dios. Perdóname, Señor, y ayúdame a buscar tu rostro en tu palabra. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El mundo de hoy ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo. El mundo de hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. El mundo de hoy a la mujer le quieren llamar hombre y al hombre le quieren llamar mujer. Ya no saben. Pero aquí te está diciendo para instruir en justicia. Repita conmigo: justicia. Justicia. ¿Es bueno lo que hago o es malo? Con esta palabra, hermano, hermana, usted y yo no vamos a tener excusa el día del juicio final, o el día en que uno esté compareciendo ante Jesucristo. No vamos a tener excusa para decir al Señor: Señor, es que yo no sabía que esto era bueno, esto era malo. O no vamos a poder decir al Señor: es que yo no conocía tu palabra. El Señor te va a decir: pues ahí la tenías empolvada y guardada y no la estudiabas, y ahí te dejé las reglas, los mandamientos y los principios para entrar al reino de los cielos. El Señor ya cumplió su parte. La otra parte nos toca a usted y a mí. Amén. Vamos a continuar. Verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted dice que quiere buscar la perfección en nosotros y que estemos preparados para toda buena obra. Segunda de Pedro 3:16. Vaya conmigo a Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí el apóstol Juan está hablando, y está hablando del apóstol Pablo. En el verso 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, casi todas sus cartas, Juan está hablando de Pablo. Y Juan dice, fíjate lo que dice en el verso 16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, un apóstol reconociendo que su amado hermano apóstol también escribió varias epístolas al pueblo del Señor, a la iglesia, pero dice: hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos también, dice, inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay personas que tuercen la palabra de Dios. Y los apóstoles defendían la sana doctrina, buscaban la sana doctrina, predicaban la sana doctrina y revisaban con lupa. También cuando surgían personas, en el caso del apóstol Pablo, nos está enseñando el apóstol Juan que había personas que tenían conocimiento de las escrituras de Pablo, pero torcían el mensaje. ¿Está siguiendo? No sé si lo había notado alguna vez. Ahorita lo estamos notando. Eso está tremendo, hermanos. Está poderoso. Entonces, usted hoy va a salir de aquí en esta primera materia, primera lección 1, la Biblia, los nombres y títulos de la Biblia, con su corazón impactado, sembrando en su corazón la disposición para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Amén. Con amor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a ver qué dice ahora lo siguiente. Dice que la palabra de Dios se conoce también como pacto. La palabra pacto quiere decir alianza.
Con esta palabra le agradaba a Dios indicar la alianza que existía entre él mismo y su pueblo. El viejo pacto fue dado en el monte Sinaí y trata de la historia del pueblo judío y de su llamamiento. Dios hizo el nuevo pacto en el aposento alto en el día del Pentecostés. Este pacto trata de la historia y aplicación de la redención hecha por el Señor Jesucristo. ¿Sí? La Escritura menciona, querido hermano y hermana, que la palabra pacto es una alianza. El Señor hizo la primera alianza con el pueblo en el monte Sinaí. La segunda alianza la hace el día del Pentecostés. Hace un pacto con nosotros. Hace una alianza. Yo te perdono, yo te amo, perdono tus pecados, solamente entrégame tu corazón, búscame. Ese es el pacto, esa es la alianza. Es que yo no quiero seguir sufriendo, no quiero seguir en el pecado. El Señor te perdona. Participa de esa alianza, toma ese pacto, toma, ¿verdad?, el sacrificio que el Señor ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué dice Lucas 22:20. Vaya conmigo a Lucas 22:20. Y dice: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice la Escritura que Él nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, de una nueva alianza en su Espíritu. Los preceptos son mandatos u órdenes que Dios ha dado al hombre para que se observen y se guarden. Se refieren a los mandamientos de la ley de Dios. 6. Los estatutos. Un estatuto es un establecimiento o regla que tiene fuerza de ley cuando se refiere a la Biblia indicada la ley dada por Dios. Para los hermanos que están en internet, estoy dando unos conceptos referente a la palabra de Dios y lo que viene en la palabra de Dios. ¿Qué es mandamiento? Los mandamientos, definición bíblica: Dios ha encargado su palabra con autoridad y confianza. Desobedecerla es rebelarse contra Dios. Siguiente definición: los juicios. Los juicios de Dios fueron hechos en su sabiduría infinita. Seremos juzgados según ellos. La Biblia es una guía justa. Siguiente subtema: las divisiones de la Biblia. Vamos a ver las divisiones de la Biblia. Usted tiene ahí su manual, puede escribirlo. Para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que se encuentra testamentos. Y se conoce en la división bíblica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 2 libros. La división española del Antiguo Testamento se compone en 39 libros. El Pentateuco, 5 libros. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Son los primeros libros de la Biblia, los primeros 5. Penta 5, Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo y Números. Los libros de historia son 12. Son Josué, primer y segundo libro de Samuel. En el término correcto es mencionar primer y segundo, o sea, libro. Hay hermanos que de repente dicen primera. No es primera porque no es carta, no es epístola, es libro. Es primer y segundo libro de Samuel. Esdras, Jueces, primer y segundo libro de Reyes. Nehemías, Ruth, primer y segundo libro de Crónicas, y Esther. Los libros de poesía son 5 libros: Job, Proverbios, Cantares, Salmos y Eclesiastés. Los libros de profecía, 17 libros: Isaías, Joel, Habacuc, Jeremías, Amós, Sofonías, Lamentaciones, Abdías, Ageo, Ezequiel, Jonás, Zacarías, Daniel, Miqueas, Malaquías, Oseas y Nahum. Estas divisiones son preguntas de examen, querido hermano o hermana. Estoy ayudando un poquito. Así que hay que irnos aprendiendo esta división de memoria. Ok. La división hebrea del Antiguo Testamento tiene 24 libros. Este modo de dividir las escrituras se encuentra en Lucas 24:44. La ley de Moisés, los profetas y los salmos,
Los hebreos no se referían a primero y segundo libro de Samuel o al primero y segundo libro de Reyes hasta el año 285 antes de Cristo, cuando los 70 judíos que tradujeron la Biblia al griego lo dividieron así. Los libros de poesía no fueron divididos. Vamos a ver qué dice Lucas 24:44. En el Evangelio de Lucas 24:44. Lucas 24, verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Señor Jesús se refiere así a las Sagradas Escrituras, por así decirlo, en estas divisiones: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que el mismo Señor inspiró a las demás personas, sí, que tradujeron la Biblia, hicieron las versiones bíblicas. Algunos vamos a conocer los nombres, los que dividen la Biblia en capítulos, en versículos, pero el mismo Señor está interesado en que la Biblia tenga divisiones y también sea de alguna forma más práctica para nosotros, para poder conocer, para poder estar refiriéndonos más rápido hacia un texto. Los libros, la división del Nuevo Testamento son 27 libros en el Nuevo Testamento. El Evangelio se compone de 4 libros. Aquí quiero hacer una aportación. Cuando usted estudie el Evangelio del Señor, por lo regular va a encontrar que se dice o se nombran o se dirigen a ellos como evangelios. 4 libros de evangelios. Personalmente, a mí me gusta referirme al Evangelio. El Evangelio se compone de 4 libros, porque desde el solo hecho de decir evangelios es como si hubiera varios evangelios, y de Evangelio de Jesús solamente hay uno. Entonces son cosas que cuando usted está estudiando, escudriñando, Dios le empieza a enseñar, ¿sí? Entonces personalmente yo se le doy esta aportación, lo que yo he aprendido y lo que Dios me ha enseñado. Y personalmente me gusta decir: el Evangelio del Señor, el Evangelio se compone por 4 libros, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra cosa, la realidad es que la traducción bíblica Reina Valera tiene mucha aportación del catolicismo. Por eso usted encuentra ahí que dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Quítele ese San, porque nosotros no creemos en ídolos. Y eso va en referencia a San Juditas, ¿sí? San no sé qué, ¿sí? ¿Me explica? Entonces por eso usted encuentra ese San en la Biblia. Y a veces hermanos o predicadores de repente, ¿verdad? Predican. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Vamos, acompáñenme a leer San Marcos. ¿Me escucha? Quizás no lo hacen porque no tienen ese conocimiento, pero ese San va atribuido a la idolatría, hermanos. Creemos que fueron santos, hombres de Dios, pero hasta ahí. La forma correcta es: abramos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio, ¿verdad?, el libro de Juan. Amén. Ok, es una aportación. Bien, continuamos. Libro de historia, un libro, Hechos de los Apóstoles. Las epístolas son 22 libros. Romanos, primera y segunda de Corintios. Aquí sí puede referirse como primera en término, ¿verdad?, por así decirlo, femenino. ¿Por qué? Por la parte de que son epístolas, cartas. Primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Capítulos, hay 1189 capítulos en la Biblia. Si no lo conocía el número, hermano, ya lo conoce. 1189 capítulos en la Biblia. La división de la Biblia en capítulos se atribuye a Esteban Langdon, que murió en 1227. Ya conoce el nombre de la persona que estableció que la Biblia fuera dividida en capítulos.
Algunos hombres cultos creían que el cardenal Hugo de Santocaro la dividió en capítulos cerca del año 1250, pero ahora reconocen a Langdon como el que hizo la división. Langdon dividió la Biblia en capítulos para facilitar su uso con una concordancia latina, aunque en algunas partes las divisiones no son bien adaptadas al texto. La división original ha quedado en todas las traducciones siguientes. Versículos. Hay 31.163 versículos en la Biblia. La división de versículos fue hecha en 1550 por Roberto Stevens. 31.163 versículos. Si no los conocía, ya conoce el número. Los símbolos de la Biblia. Discernidor o crítico. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El hombre no tiene derecho de ser crítico de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada a nosotros para ser nuestro crítico. La palabra es luz. Como la estrella que guió a los magos a la cuna de Jesús, la Biblia también será la guía para cualquier hombre que busque la verdad. Como el candelero en el tabernáculo, la Biblia alumbra con una luz perfecta las cosas divinas. Como la columna de fuego alumbra todo el camino del Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice Salmos 119:5. Ya estamos por terminar esta primera lección, lección 1, Salmos 119:5. Dice que la palabra es luz. Salmos 119:105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que la palabra es una lámpara, es una luz. La palabra de Dios nos ilumina en medio de las tinieblas, en medio de la tempestad. Una persona que tiene problemas, que busca luz, tiene que venir a la palabra de Dios y va a encontrar luz. ¿Qué dice Salmos 119:130? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición, o sea, la predicación de tu palabra, la enseñanza de tu palabra alumbra, ilumina. Amén. Vamos a ver qué dice Proverbios 6:23. El libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Dice que el mandamiento, dice la palabra, es lámpara y la enseñanza es luz. En este momento usted está recibiendo luz. En esta enseñanza estamos recibiendo luz. Estamos conociendo la importancia del estudio de la palabra de Dios. Dice que también la palabra es espejo. La Biblia es como un espejo porque refleja al hombre como verdaderamente es, culpable delante de Dios. El reconocimiento de culpabilidad es el primer paso al acercarse a Dios. Segunda de Corintios 3:18. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a ver qué dice Santiago 1:23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra es comida, leche para los creyentes débiles, según 1 Corintios 3:2. Es pan para los hambrientos, Deuteronomios 8:3. Alimento sólido y miel. Yo quiero que vaya conmigo. De todas estas citas que vienen ahí en su manual son importantes, pero hay una que resalta por lo que habla el Señor en Deuteronomios 8:3. Vaya conmigo. Si usted se va a sentir identificado con esta palabra que el Señor está compartiendo, Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mira lo que dice el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Usted se relaciona con esta escritura? Me relaciono con esta palabra. Dice que los pasó en el desierto, los afligió, los probó. Dice la Biblia, los hizo pasar hambre, los hizo tener sed, los afligió, porque quería saber lo que estaba en lo profundo de su corazón. ¿Cuánto nos hemos sentido afligidos? ¿Cuánto nos hemos sentido con hambre? ¿Cuánto nos hemos sentido desesperados en el problema? ¿Te sientes así? ¿Has estado así? Te está probando el Señor. Pero después de la prueba viene la calma. Y dice que no tan solo el hombre vivirá de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Por decir, de ese soplo. Cuando Dios da palabra de vida, dice, sopló sobre la nariz de Adán. El soplo de vida, el Espíritu Santo. Bien, la palabra es oro. Dios nos ha dado en su palabra tanta riqueza perdurable que la riqueza del mundo no puede compararse a ella. La palabra es fuego. Amén. Jeremías 29 dice, hay un fuego que no pude resistir, porque ya no quería predicar la palabra de Dios, pero dice, el fuego de esta palabra, ya no puedo resistirla, tengo que hablarla. Quise contender contra esto, quise retenerla, pero no pude. Martillo. Los corazones de algunos hombres son como la piedra dura que necesita muchos martillazos para quebrantarla. La Biblia es el martillo, según Jeremías 23:29. Espada. Referencia, Efesios 6:17. Por último, la palabra es semilla. Amén. Debemos de sembrar en todas partes, sembrar todo el tiempo y sembrar con amor y compasión. Amén. En este momento damos por terminada la lección número 1 del Instituto Bíblico Rema. Y voy a dejar un espacio por si usted tiene alguna pregunta, querido hermano o hermana, para que con respecto al tema, si tiene alguna pregunta, la vaya realizando. También vamos a dar tiempo para nuestros hermanos que están en internet. Si hay hermanos conectados en internet y tienen preguntas, pueden ir anotando ahí. Nuestros hermanos nos van a estar ayudando con sus preguntas para contestarlas. Puede ir anotando en este momento su pregunta, o cuando vea este video puede realizar las preguntas, y posteriormente nosotros también nos vamos a dar la tarea de contestarles sus preguntas en el nombre del Señor. En este momento, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, querido hermano, de todo lo que vimos en esta lección 1, la Biblia? Con confianza están sus anotaciones. Amén. Si en este momento no tiene preguntas, yo sé que más adelante va a haber preguntas, pero bueno, estamos recibiendo la palabra. Damos por terminado esta primera sesión en el nombre de Jesús y el fin de la transmisión. Vamos a dar 10 minutos de receso. Posteriormente continuamos con la lección número 2, que nuestro hermano pastor Isidoro va a estar dando la enseñanza. Terminamos la transmisión. Bendiciones.